Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde la palabra del Señor dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchos pesos que nos imponemos. Por ejemplo, cuando nos amoldamos al mundo y su sistema de valores. Volvernos adictos a la moda y querer vestir de acuerdo a las últimas tendencias que imponen los confeccionistas de fama mundial es un peso que te impide dedicarte a lo más valioso para tu progreso espiritual. El tener que mantenerse actualizado con toda la información de farándula, noticias y últimas tecnologías que nos impone la televisión, el internet, el cine o la prensa es un peso que roba fuerzas para mantenerte en comunión con Dios. Mantenerte en contacto diario con tus amigos o contactos a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales también es un peso que estorba la dedicación diaria a la carrera espiritual. Hablar demasiado con otras personas, al punto de caer en el chisme, la crítica insana y la murmuración, es un peso para nuestro crecimiento cristiano. Comer excesivamente también pesa en nuestra conciencia. En fin, el mundo cada día pone sobre nuestros hombros pesos que estorban nuestra carrera. El mandato del Espíritu Santo es: despójate de todas estas cosas. En conclusión, podemos decir que peso hace referencia a todas las formas de falta de templanza o moderación en los cuales usamos las cosas legítimas que Dios ha dado para que las disfrutemos. Pero debemos apresurarnos a poner el balance que nos permita equilibrar las cosas, pues tenemos la perversa tendencia a irnos a los extremos. Disfrutar de las cosas legítimas que Dios nos ha dado en este mundo no es pecado. El cristiano no aprueba el monasticismo ni el ascetismo. Por el contrario, el apóstol Pablo afirma que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6, 17. Aunque el pecado más común es irnos a la laxitud, es decir, abusar del uso de las cosas legítimas. No obstante, tampoco debemos irnos al extremo de las abstenciones evangélicas que nada tienen que ver con el pecado. Una evidencia de que estamos en la carrera cristiana es que algunas cosas que anteriormente no afectaban nuestra conciencia, ahora se nos convierten en una pesada carga. Muchos que se llaman cristianos nunca tienen cargos en su conciencia y para ellos todo es legítimo. Es muy probable que realmente ellos aún no hayan empezado la carrera cristiana. Ellos no podrán decir como Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Otra cosa de la cual debemos despojarnos es el pecado mismo. Es probable que el autor se refiera al pecado como fuente de maldad, como la corrupción que todavía llevamos dentro o a los pecados que todavía llevamos a cuestas. En ambos casos, la exhortación es a hacer morir las obras de la carne, como dice Pablo en Romanos 8:13. No podemos avanzar mucho si consentimos el pecado en nuestras vidas. El pecado es como una piedra o un costal muy pesado que llevamos a nuestras espaldas. Él siempre nos trata de aferrar al suelo, a la tierra, mientras que nuestro llamado es a correr, a ser livianos, a anhelar lo celestial.
El pecado es como la ley de la gravedad que ejerce una fuerte presión para que estemos anclados en lo bajo. Pero la Biblia dice que nuestra vocación es lo contrario, ascender hacia lo celestial. Mientras tengamos pecado en nuestras vidas, el imán de la tierra nos atraerá hacia ella. También el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a despojarse del peso del pecado cuando dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 1. O en otra parte, Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. De la misma forma, Pedro insta a los creyentes para que se despojen del pecado que actúa en contra de nuestra alma. Él dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Mi hermano, ¿de qué manera nos despojamos del pecado? ¿De qué manera nos despojamos de esa corrupción interna? El apóstol Pablo responde: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice él: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versos 11 al 13. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta exhortación de hoy, Señor, la cual nos lleva a considerar seriamente en cómo quitarnos el peso del pecado, el peso de tantas vanidades y trivialidades que la vida mundana nos impone. Concédenos en este día a vencer el pecado y vencer esa entrega malvada a los deseos mundanos o a las cosas mundanas que nos roban tiempo precioso para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.